Muy bien, excelente. Pues vamos a comenzar con este nuevo tutorial y esta nueva sección del canal que es poder crear diseños totalmente desde cero en Corel. Y no es necesario que tengas que utilizar la herramienta. Vamos a comenzar con este tutorial y en esta ocasión vamos a hacer este diseño que tenemos por aquí. Sin duda será excelente el poder revisar y sobre todo poder crear este excelente diseño que estoy seguro que cuando tú hagas cualquier nombre o cualquier logotipo con este diseño quedará excelente. Vamos a comenzar. Estamos directamente aquí con el programa de Corel y entonces yo le voy a dar a un nuevo espacio de trabajo. Aquí yo puedo colocar el nombre que yo necesite, que en este caso, por ejemplo, le voy a poner nombre 3D cubos. Ustedes le pueden poner el que ustedes quieran. También, por ejemplo, aquí yo lo tengo en estos píxeles. Si ustedes desean tener otra o más grande o más pequeño diseño, no hay ningún problema. Yo en este tutorial voy a utilizar este espacio de trabajo, pero lo voy a poner, bueno, cuando ya hayamos puesto eso, lo voy a colocar en milímetros. En un momentito te explico por qué. Ahora lo tenemos, aquí le vamos a dar OK y tenemos el espacio de trabajo. Vamos a comenzar de manera sencilla con este trabajo y no es necesario que sepas utilizar el programa de Corel. Del lado izquierdo aparece esta herramienta que aparece como una serpiente o un rayón o una serpiente, ¿no? O una pequeña curva. Lo que vamos a hacer es darle dejar de oprimido y ocupar la línea de 2 puntos. Lo que yo voy a hacer es acercarme a mi área de trabajo con la ruedita del mouse y voy a arrastrarlo hacia la derecha. Listo. Tengo una línea, pero tiene que ser perpendicular o tiene que ser recta, ¿vale? No nos podemos ir chueco. Ahora lo que vamos a hacer es ponerla de 5 milímetros. Vamos a hacerlo aquí y le vamos a poner 5 milímetros. ¿Por qué? Ahorita te lo explico por qué. Tenemos 5 milímetros por acá. Si es que a lo mejor no te aparece a ti, cuando tú tienes aquí el área de trabajo, un clic en el área de trabajo, aquí te van a aparecer los diferentes tipos o medidas que nosotros podemos utilizar. En este caso, unidades. Yo lo voy a dejar en milímetros. Ya lo tengo y voy a girarlo solamente 60 grados sobre su eje. Y aquí lo tenemos. Lo que yo voy a hacer es duplicarlo con control C y control V. Esto me permite copiarlo y luego pegar la línea. En la parte de arriba tenemos esta herramienta que nos permite reflejar de forma horizontal o nos permite reflejar de forma vertical. Yo lo voy a dejar en horizontal para que entonces me salga esta X. Lo que yo voy a hacer a continuación es con las barras de dirección voy a enviar hacia la derecha hasta generar esta pequeña forma. Si yo veo que las líneas son muy gruesas, yo lo que puedo hacer es hacerlas muy finas para que entonces mi trabajo quede mucho mejor. Hasta ahí lo voy a dejar, no importa cuánto espacio le pongamos aquí, no hay ningún problema. Ahorita voy a explicar cómo nosotros nos daríamos cuenta del tamaño que esté de la forma correcta. Voy a seleccionar las dos piezas y voy a de nuevo a copiarlas y pegarlas. Control C, Control V. Y lo que yo voy a hacer ahora ya no es utilizar el reflejar horizontalmente. Voy a reflejarlo de manera vertical. Muy bien. Lo que yo hice es generar ahora un rombo exactamente en medio. Si yo ahora de nuevo utilizo las líneas de dirección, voy a bajar hacia abajo esto hasta que quede más grande el rombo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la medida es exacta y que mi cubo está de la forma correcta? Aquí abajo, debajo de la A, que significa esta herramienta de texto, abajo está la herramienta de cotas paralelas. Este de cotas paralelas me permite medir cuánto mide una línea de un lado a otro lado. Yo le voy a dar un clic y voy a soltarlo hasta acá, hasta que mis acotas den el tamaño necesario. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer a continuación es checar que miden 2.5. Entonces el cubo debe de medir 2.5. Voy a utilizar las acotas y de aquí a este punto debe de dar 2.5. Me está dando 2.47. Lo que yo voy a hacer ahora es hacerla un poco más grande. Para ello voy a estirar esto hasta que dé el 2.5. Ok, vamos a seguir tanteando hasta encontrar el 2.5, si no me acerco un poco más y genero el 2.5, que solamente es un poco menos de lo que me falta, ¿sale?
Me parece que está por ahí. Entonces, creo que ya lo tengo, de hecho. A ver. Intersección, solamente es como 2 hacia abajo. Entonces yo le voy a dar un clic aquí, clic acá. Y solamente voy a bajar uno. Para que entonces ahorita que yo ponga las acotas, me dé el 2.5 intersección a intersección. 2.53, ahí está. Me parece que es perfecto. Muy bien, ahí nosotros lo tenemos. Y ahora lo que yo voy a hacer es utilizar la herramienta que se encuentra aquí. Si yo me voy hasta la última parte de las herramientas, yo tengo herramientas de relleno interactivo. Pero yo voy a hacer relleno inteligente. ¿Ok? Y voy a copiarla o voy a darle un clic. Automáticamente lo que me hizo fue crearme una cara de mi cubo. Yo puedo eliminar esto porque ya no lo vamos a utilizar. Lo que yo voy a hacer a continuación es girar esta cara un 30% para poder generar la cara. Si yo le doy un clic, me aparecen estos fijadores que me van a permitir pues rotar la pieza o también moverla hacia cierto lado. Lo que yo voy a hacer es, ahora voy a llevar este punto directamente hacia este nodo. ¿Para qué? Control C, Control V y voy a girar ahora para poder generar el cubo. Si siento que me está quedando abierto, entonces vamos a acercarnos. Entonces vuelvo a girarlo a manera de que me quede lo más exacto que se pueda. Es muy importante porque ya más adelante veremos por qué. De lo contrario, entonces pudiera quedar mal nuestro efecto. Entonces yo lo que voy a hacer es Control C, Control V y voy a girarlo un poquitín. Con tal de que queden las dos bases unidas. Perfecto. Ahí lo tengo. Ahora voy a llevar este punto y lo voy a llevar directamente. Si tienes dudas, no dudes. Debajo de los comentarios déjame tu pregunta y con mucho gusto voy a contestarte. Continuemos. Ajá. Voy a llevarlos directamente hacia el otro centro, hacia el borde. Control C, Control V y voy a rotarlo para poder crear ahora la tapa de la parte de arriba. ¿Ok? Si yo he visto que se ha movido, puedo pintarlo esto de un color para que entonces me quede mi cubo de la forma correcta. Y voy a mover un poco esta cara ya que no va a quedar céntricamente. Tengo que realizar el cubo lo más exacto que se pueda para que entonces nos salga este efecto. Voy a acercarme lo más que puedo y voy a hacer la unión aquí para que entonces quede el cubo. Lo que voy a hacer es aquí moverlo un poco. Y si yo necesito que el cubo quede lo más exacto que se pueda, puedo utilizar de nuevo el girar. Estos aspectos son importantes, ya que esa es la base de nuestro diseño. Entonces tenemos que procurar que quede lo más exacto que se pueda. Listo, ahí está. Lo que yo voy a hacer a continuación es sacarle copia a este cubo, porque ese es el que voy a ocupar, y este lo mandamos para acá. Yo aquí tengo la base de los cubos, pero solamente por ahora voy a utilizar esta cara. Lo que yo voy a hacer ahora es pintarlas de blanco, pero voy a ponerle muy fina para que podamos ver cómo está quedando el diseño. Selecciono los dos con Shift, que es la flecha o la tecla que se encuentra con una flecha hacia arriba. Control C, Control V. Este aspecto es muy importante. Si yo me acerco aquí, voy a encontrar donde dice nodo. Lo que yo voy a hacer es llevar esta parte hasta donde diga nodo, para que entonces quede de manera perpendicular. De lo contrario, no va a quedar bien el efecto. Entonces, Control C, Control V, nodo a nodo. Control C, Control V, nodo a nodo. Ay. Nodo a nodo. ¿Vale? Permítanme. Ahí está. Nodo a nodo. Ahí está. Y entonces empieza a generar la primera base de nuestro diseño. Voy a dar otro. Clic, Control C, Control V. Copio, pego, nodo a nodo. Y lo tengo. Ahora lo que yo voy a hacer es generar una palabra. Me parece bien que yo escriba Coco. ¿Les parece bien? Vamos a realizar la letra de Coco. Ahora lo que me faltaría aquí sería la base. La base para poder tapar el cubo. Lo que yo voy a hacer es acercarme a manera de que
tape exactamente el cubo. Yo también le voy a poner aquí muy fina y lo voy a pintar de blanco, ¿eh? Para que entonces podamos trabajar con el cubo sin ningún problema. Ahí tenemos. Ahora lo que yo voy a hacer es copiar o realizar el tronco que es la base de mi cubo, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es la base del cubo y entonces nada más necesito este y este. Control C, Control V, nodo a nodo. Y entonces ahora voy a generar la hilera hacia la izquierda. Voy a colocar de nuevo Control C, Control V, nodo a nodo. Y así me voy a ir creando las letras. Estas no es necesario. Ahora, para poder generar el efecto 3D y aquí me aparezca la letra, voy a colocar Control C, Control V y voy a llevar de este nodo a este nodo. Este aspecto es muy importante, lo que vamos a hacer a continuación. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo llevo esta parte a la parte de arriba, permítanme, si yo llevo aquí a la parte de acá, ¿sale? Voy a llevarlo al nodo, ahí está. Esta parte aparece hacia arriba y entonces pierde el efecto como si estuviera un cubo en la parte de hasta arriba. ¿Cómo lo realizo para que entonces se haga? Si yo le doy clic, puedo hacerlo de dos maneras. Clic derecho en orden y enviar hacia atrás de la página. Y ya me creó este efecto que está el cubo en la parte de atrás. Pero también puedo utilizarlo para más rápido. Puedo oprimir control y oprimiendo la tecla fin o ABG-PAG o REV-PAG, que es avanzar y retroceder página, puedo empezar a jugar con esta herramienta para que entonces me salga mi diseño, ¿sale? Control C, Control V, copio, pego, nodo a nodo. Y tengo la letra C. Lo que yo voy a hacer es moverla para acá. ¿Ok? Ya que tengo yo este diseño, yo lo puedo reutilizar para poder hacer la O. Voy a moverlo hacia acá, siguiendo estas líneas perpendiculares para que se vea bien. Lo envío hacia atrás para que entonces me salga de la forma correcta. Sigo una ubicación que no se vea tan separado. Ahí está. Y ahora me falta hacer estas dos tapas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente lo único que me faltaría sería crear tapas de esta manera y copiar estas. Entonces tengo que copiar estas porque son hacia atrás, hacia un lado de la O. Control C, Control V. Y entonces llevo de nodo a nodo. ¿Ve? Y lo llevo hacia atrás. Ahí está. Puedo hacerlo Control C, Control V y entonces llevo de nodo a nodo. Y entonces ya nada más lo llevo hacia atrás una y tengo la letra O. ¿Ok? Ahí está. Lo que yo voy a hacer es copiarlo, ya que es coco la palabra. Voy a moverlo un poco más para acá. Control C, Control V. Copio todo y lo llevo hacia acá. Lo envío hacia atrás. Y trato de que sea perpendicular el tamaño. Y lo tengo. Listo. Ahora, el paso siguiente es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Te está gustando este video y sobre todo estás aprendiendo algo nuevo? No se te olvide suscribirte y sobre todo dejar tu comentario. Continuemos. Lo que vamos a hacer a continuación es pintarlo o colorear este diseño. Lo que yo voy a hacer es seleccionar todas las tapas que se encuentran del lado izquierdo para darle un color y las que se encuentran en la parte de arriba otro color y las que se encuentran del lado derecho o en la parte de abajo de la letra, es decir, todo esto iría de otro color. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar las bases. Este aspecto es muy importante, saber seleccionar qué bases quiero y qué bases no, porque esto es lo que va a dar el efecto de nuestra letra. Y las voy a pintar de un color que yo quiera. Ahí está. Lo que yo voy a hacer al contrario es seleccionar las que se encuentran en la cara de enfrente. Voy a seleccionar, acuérdense que es con Shift. Y voy a darle un color más oscuro. Listo. Para generar este efecto.
Y ahora a las caras que se encuentran hacia arriba, como si lo estuviéramos viendo las letras hacia arriba, voy a darle blanco para que entonces podamos generar este efecto. Claro, no hay ningún problema si después quiero cambiar el color, no hay ningún problema. Yo ya lo tengo, selecciono todos y voy a quitarle el color. Y automáticamente tenemos el efecto de las letras en tercera dimensión. Pudiera ser que las letras o algunas líneas estén un poco divididas, o los rectángulos o los cuadrados estén un poco separados, pero no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es empezar a modificarlos para que quede el efecto. Es decir, esta separación que tenemos por acá, lo que yo puedo hacer es utilizar esta herramienta que se llama herramienta de forma y llevar de este punto a este punto. Luego me acerco de este punto a este punto. Este aspecto es hacerlo ya hasta el final, porque esto nos va a ayudar a que nuestro diseño no pierda sincronía y sobre todo que nuestro diseño se vea bien. Listo. Voy a acercarme aquí. Solamente tengo que alargarlo un poco. Entonces nada más utilizo dicha herramienta y envío el cuadrado un poquito más para acá para que tape lo que falta de nuestro cuadrado, para que entonces se vea completamente liso. Entonces voy a darle clic, me acerco para juntar los puntos que me faltarían terminar. Ahí está. Y unificarlos. Listo. Muy bien. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Si a ti te gustaría que fuéramos o hubiera más tutorial como estos, déjamelo debajo de los comentarios y con mucho gusto vamos a poder verlo. Recuerda suscribirte y seguirme en mis redes sociales para que puedas saber más sobre Corel o sobre otros programas de edición que voy a seguir subiendo tutoriales. Yo soy Obed Huerta y muchas gracias por estar en mi canal y si tú me lo permites, nos podemos volver a ver en un próximo video.